Así que abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 5. Vamos a leer del verso 17 al verso 30. Son varios versículos que vamos a estudiar este día. Los he reunidos en un mismo contexto para que podamos explicar. Vamos a tratar de ir rápido. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Hemos venido viendo entonces la segunda etapa del Sermón del Monte. La primera fueron las bienaventuranzas que hablan del carácter del creyente, lo que Dios está obrando desde el corazón. Un corazón que reconoce su necesidad profunda, su pecaminosidad, puede llorar por sus propios pecados, puede darse cuenta delante de un Dios santo, como nuestro hermano citaba hace unos minutos Isaías. Cuando nos enfrentamos al Dios santo y miramos nuestra pecaminosidad, nos damos cuenta de esa gran miseria y podemos pedir perdón y rogar a Dios por misericordia. Y aquella persona que ha rogado por misericordia en su vida, que ha comprendido su gran debilidad, y así todo el Dios santo que podría caerle encima y consumirlo tiene misericordia, aquella persona que recibe tal misericordia va a vivir siendo un misericordioso con aquellos que están en la miseria. Por eso, en ese contexto de aquella persona que está en esa realidad de proceso de cambio desde su corazón, va a apelar y a intentar vivir siempre en una vida justa. Va a tener hambre y sed de justicia. Y por eso, esa persona que ha sido llamada por la gracia del Señor va a buscar siempre hacer la voluntad de Dios. Y por eso, la semana pasada vimos que una bisagra en este Sermón del Monte entre el capítulo 5 y 7 de Mateo es ese llamado de Dios donde dice: aquellas personas que han recibido aquella gracia, aquellas personas que están siendo transformadas desde su corazón para vivir una vida justa, que sea piadosa, que busque la justicia en su vida, que pelee por la justicia, incluso que pueda soportar la injusticia, aquella persona en este mundo tiene un rol tremendamente importante, que es ser sal y ser luz de este mundo. Porque las personas de este mundo no es un mundo misericordioso. Este no es un mundo perdonador. Este es un mundo de aplastar al que tenemos al lado. Es un mundo lleno de injusticias y de competencias. Es un mundo oscuro. Es un mundo caído.
Y Dios nos está llamando a quienes Dios ha puesto la luz de la aurora en sus corazones, quienes Cristo Jesús nos ha hecho un llamado a iluminar este mundo desde el corazón y con actitudes y comportamientos que van a mostrar algo diferente en esta sociedad. Y luego, después que el Señor nos dice, entramos en esta etapa del texto donde nos está haciendo notar desde los primeros versos que leímos esta relación que hay entre el Antiguo Testamento y la nueva realidad en Cristo Jesús o Nuevo Testamento. Vemos esta relación entre el Evangelio y la ley, que nunca están desconectados. La ley no es antes y ahora Evangelio, y no es antes Evangelio y después ley. La ley y el Evangelio son dos realidades de Dios para su pueblo que están siempre vigentes. Y vemos aquí, en la primera etapa, el versículo 17 y 18, cómo Cristo se relaciona con la ley, y después en el verso 19 y 20, cómo los creyentes debieran relacionarse con la ley. El Señor explica que este carácter cristiano debe manifestarse y ser de influencia en este mundo a través de las obras. O sea, la vida justa, la justicia del creyente debe ser algo notorio, debe ser visible, tangible. Por eso la justicia fue referida en las bienaventuranzas, como lo dije recién. Y aquí surgen algunas preguntas, porque podríamos entrar en algunas contradicciones. ¿Por qué? Porque Jesús mismo aquí nos dijo al principio que Él vino a cumplir la ley. Él dijo que Él no vino a dejar atrás la ley, Él vino a cumplirla. Pero podría ser contradictorio porque leemos en el Nuevo Testamento, algunos textos dicen que ya no estamos bajo la ley. Entonces, ¿cuál es la explicación? ¿A qué se refiere Jesús? Está hablando de una relación de las bienaventuranzas y la justicia. Está haciendo estas preguntas porque los judíos en ese tiempo lo entendían o no lo entendían. Son cosas que yo quiero hoy día compartir con ustedes y que aclaremos a la luz de este texto. Primero, vamos a mirar entonces la relación de Jesús con la ley. Vimos aquí que Él dice que Él no vino ni a abrogar la ley, ni a pasar por alto a los profetas. Ni tampoco dice a apoyar esta ley de una manera literalista, muerta, sino que Él vino a cumplirla. Dios envió a su Hijo a cumplir la ley. Jesús nunca, hermanos, nunca desobedeció nada de la ley y las ordenanzas de la ley moral o ceremonial. Él nunca no cumplió aquellas leyes, siempre las cumplió. Las leyes que Él pasó por alto fueron las leyes de las tradiciones de los hombres. Leyes que los hombres inventaron, que los propios judíos, los rabinos a través del tiempo, cuando ellos fueron tratando de interpretar y fueron tratando de llevar a la práctica muchas cosas, ellos pusieron leyes que no eran propias de la ley. Se apartaron del espíritu de la ley, que era la honra y la gloria de Dios, que era el amor. Por eso cuando a Jesús le preguntaron, ¿cómo podemos definir el más grande mandamiento? Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Hay otro que dice fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vemos que las leyes y la práctica religiosa se comenzó poco a poco a través de las generaciones a apartarse de ese espíritu. Y aquí venía entonces la pregunta, quizás ellos estaban diciendo aquí, ok, ahora viene Cristo, viene Jesús y Él nos está diciendo que ya no tenemos que caminar en la ley. Otros dicen, sí, hay que cumplirla. Bueno, ¿cuál es la verdad? Cuando hablamos de ley, hermanos, cuando hablamos de ley, tenemos que aclarar a qué ley Jesús se refiere. Hay una ley moral. A veces se entiende el Pentateuco como la ley, los primeros 5 libros. Otras veces se entiende la ley como la ley moral, lo que entendemos como los 10 mandamientos. O también puede ser la ley ceremonial, que son todas esas leyes de sacrificio. Todo el reglamento de ceremonias y sacrificios que son parte del pacto antiguo. Pero cuando Cristo está diciendo, yo no he venido a abrogar la ley, ni a los profetas, Él se está refiriendo a la ley moral. La ley ceremonial pasó porque todos los ritos, todos los sacrificios que los seres humanos tenían que hacer para justificarse y cubrir sus pecados delante del Señor, esa ley pasó. Porque Dios en su economía, en su proyecto eterno, Él puso una nueva manera de justificar. Un solo sacrificio para siempre iba a ser perfecto a los santificados, hermanos. Ese es el plan del Señor. Y Jesús está relacionando entonces la realidad antigua
con la nueva realidad que venía después de su cruz. El libro de Hebreos explica en gran medida de qué manera los diversos aspectos de la adoración del templo eran tipos de Cristo, eran figuras de lo que había de manifestarse. Pero cuando el Señor entró en el lugar santísimo y fue ofrecido como el gran sacrificio, eso generó que todo el pecado fuese pagado. Y por eso el velo se rasgó. Ya no estaba ese telón que estaba ahí impidiendo la conexión directa entre los hombres y Dios. Hay algunos teólogos que dicen que la presencia de Dios, lo que existía siempre, era como un gran telón y los hombres se acercaban al telón y el telón se corría. Se acercaban al telón y el telón se corría. O sea, nunca podían entrar. El sumo sacerdote una vez al año lograba entrar una pizca allá adentro en el lugar santísimo. Y si él no se preparaba y no hacía un montón de rituales personales para santificarse, él podía caer muerto en ese lugar. Mas Dios decidió que un representante de la humanidad, nuestro Señor Jesucristo, entrara una vez y para siempre en ese lugar, para que todos aquellos que crean sean justificados. Entonces, si Jesús no vino a abolir la ley moral ni a los profetas, nos está diciendo en la práctica que todo el Antiguo Testamento tiene un grado de vigencia. Nos está diciendo que la ley moral que está a lo largo y en desarrollo de del Antiguo Testamento de manera explícita e implícita en la relación de Dios con su pueblo, y que son expresión clara de cómo los profetas hablaban a su pueblo y llamaban a arrepentimiento, eso está totalmente vigente desde el punto de vista de la moralidad que Dios está pidiendo. Entonces el Antiguo Testamento todavía sirve a un propósito y Jesús lo está enseñando aquí. Y eso es importante tenerlo claro porque de repente aparecen corrientes por ahí donde dicen, no, si nosotros hoy día estamos en la era de la iglesia. Lo que tenemos que leer nosotros es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ya no tiene mucha vigencia porque ya no estamos bajo la ley. ¿Han escuchado esos mensajes por ahí? No, ya no estamos bajo la ley. Es porque no hay una comprensión clara de qué ley está hablando. El mismo apóstol Pablo en Romanos 7:12 dice, de manera, yo le invito a que usted tome nota porque voy a citar varios versículos, pero por razones de tiempo no me voy a detener a leerlos todos junto a usted. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cómo es la ley? Buena, santa y justa. Sin embargo, ¿cuál es el problema entonces? No es la ley, el problema, hermano, somos nosotros, los seres humanos que pecamos, que caemos, tenemos una incapacidad de cumplir la ley. ¿O hay alguien aquí que pueda cumplir toda la ley? ¿Hay alguno aquí que se pueda parar y decir, yo cumplo la ley del Señor? Ninguno de nosotros. Entonces, ¿para qué nos fue dada la ley? Gálatas 3:24 dice que esta ley se convirtió como en un tutor, en una nana. Sabemos lo que significa una nana, ¿no? La nana es la que está presente con los niños, cuidándolos y guiándolos mientras los padres, alguno de ellos no está. La ley era un ayo, era un tutor. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley nos mostró cuál es el camino que Dios quiere, cuál es la santificación, cuál es la vida justa. Pero al mismo tiempo, además de marcarnos el camino, nos está mostrando nuestra incapacidad. Nos muestra el camino y nos muestra nuestra incapacidad. Porque el día que cualquiera de nosotros se empeña en cumplir toda la ley para intentar justificarse, al corto andar nos damos cuenta que no llegamos. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hay una versión que dice, por tanto no alcanzan la gloria de Dios. No llegamos, hermanos, somos faltos. Por mucho esfuerzo, por mucho trabajo de autojustificación, de autosantificación, para alcanzar el estándar de Dios, nadie llega, hermanos. Y aunque quizás usted en su mente son cosas que usted sabe, en la práctica muchas veces estamos intentando llegar a un estándar y ponernos en una posición frente a los demás como que somos mejores. Y podemos ponernos frente a otro y decir, oye, este que es pecador, este hermano. Y nosotros, wow, mira lo que hizo este hermano, esta hermana, mira. ¿Y Twitter? ¿Y Bosnia? ¿Cierto? Y nosotros, hermanos,
Por eso, cuando nos pone la ley el Señor frente a nuestra cara, cuando pone el espejo de la palabra frente a nosotros, caemos todos al suelo. Es como lo que le pasó a Isaías cuando el Señor, santo, 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 se le aparece. Él cae ahí, de rodillas, hermanos, reconociendo su pecado. Pero el problema es que nosotros, los seres humanos, pensamos que somos buenos. Pensamos, y la gente dice, si yo no soy malo. Usted le pregunta a la calle, ¿usted es malo? No, yo no soy malo, yo no he matado a nadie, yo quiero ser una buena madre, yo he criado a mis hijas, yo he hecho esto, o yo el padre, yo soy un hombre que ha tratado de hacer las cosas bien, no he matado a nadie, no fumo, no tomo, dice otro. Intentamos justificarnos, creyendo en alguna pizca o en mucho en nuestra mente de que podemos intentar llegar o alcanzar el estándar que el Señor ha planteado. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 11 dice así: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Fíjense, hay un uso legítimo de la ley y un uso ilegítimo. El uso legítimo de la ley es para nosotros tener un camino hacia el cual apuntar nuestra santificación. Pero el uso ilegítimo de la ley es usar la ley para intentar creernos justos delante de Dios y de los demás. Eso es un uso ilegítimo. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, o sea, cuando ya sean todos justos, la ley ya no corre. Cuando estemos en el cielo, hermanos, la ley ya no corre, porque ya nadie comete pecado. Sino para los transgresores y desobedientes. ¿Cuántos desobedientes hay en esta iglesia? Aquí hay uno adelante predicando. Somos desobedientes, transgresores, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas. Irreverentes. Oh, pastor, yo no soy irreverente. ¿Cómo que no llega atrasado a los cultos? Eso es irreverencia. Miren. Parricida, matricida, para los homicidas. Pastor, yo no soy así, no he matado a nadie, no quiero nunca he matado a mi papá, pero lo has deseado. ¿Alguna vez querías ahorcar a tu mamá porque te dejara de molestar? Parricida, matricida, para los homicidas, para los fornicarios, los sodomitas, los secuestradores, mentirosos, pérjuros, para cuando se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Por eso, hermanos, la ley tiene un gran propósito, que es apuntar a Cristo. La ley tiene un gran propósito, que es apuntar a Cristo. Entonces, si todos transgredimos, cuando vemos aquí este contexto, Jesús les dijo, si ustedes no tuvieran una justicia mayor a la de los fariseos, están mal. Los fariseos eran tremendos tipos, morales, se comportaban espectacular a la vista de la gente, no a la vista de los ojos de Dios, pero a la vista de la gente. Si nosotros observáramos el comportamiento de los fariseos, diríamos, así quiero ser yo. Si tuviéramos un fariseo de ese tiempo aquí, diríamos, ese es un ejemplo cristiano, diríamos aquí. El tipo cumple, va a la iglesia, ofrenda, atiende a los pobres, se sabe la escritura, hace todos los discipulados, sirve al Señor con todo, cumple, pero así. El apóstol Pablo era uno de esos, ¿no? Él dijo, yo soy fariseo de fariseos. Mejor que cualquiera de los fariseos. Ese soy yo, decía Pablo. Moralmente perfecto. Y Jesús dijo, si ustedes, los creyentes, no tienen una justicia mayor que la de ellos, estamos mal. ¿Cuántos hacen así? Hasta aquí llegamos. Entonces, ¿por qué el Señor está diciendo esto? Porque tenemos que entender, hay un uso legítimo de la ley y hay un uso ilegítimo. Dios quiere que aprendamos a usar la ley legítimamente, que es por la fe. Entonces, Pablo está escribiendo entonces aquí que la manera legítima, que como Dios quiere que los creyentes caminen, es lo que Pablo también aclara en Romanos 8, versículos 3 y 4. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿cuánto lo creen, sí o no?
La ley, ¿por qué tiene digamos, una pata coja? Porque el problema no es la ley, el problema somos los que vivimos la ley o practicamos la ley. El problema es nuestra carnalidad. Pero Dios dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, ¿cómo en el fondo describe aquí la palabra que los creyentes pueden vivir el estándar que Dios quiere? Por medio de la fe. Cuando creemos en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando tomamos la justicia que no es nuestra, sino la justicia que viene de Dios. Cuando por la fe vivimos apuntando nuestro corazón y nuestra vida a lo que Dios quiere que hagamos. Fíjense qué tremendo esto, hermanos. A lo mejor no siempre nos damos cuenta de este detalle tan hermoso. El Señor no está mirando el detalle, el nivel de tu santificación, sino el Señor está mirando el corazón hacia donde tu corazón está apuntando tu santificación. A Él le importa dónde estás apuntando tu corazón, en quién estás confiando en tu santificación, no en los éxitos de tu santificación. Dios no está midiéndonos por los éxitos de nuestra santificación, sino por la fe, donde nuestro corazón está apuntando para vivir la vida que el Señor quiere. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Por eso, y cuando estamos apuntando a la santificación que Dios quiere, no estamos bajo la ley. En el momento que nuestro corazón se despega de la fe, de andar en lo que Dios dice, creyendo que su palabra es verdad y que ese es el camino que yo debo seguir, y creo en algún minuto que es mi fuerza, o creo en algo distinto que la voluntad de Dios, caí en la ley. Porque quien quiera justificarse por la ley tiene que cumplir toda la ley. Dios nos está poniendo, hermanos, en esta mañana frente a la realidad. El Señor está en nosotros, pero cuidado, porque aquellos que han creído en Jesús tienen que tener su corazón apuntadito, dirigido a la santificación que Dios quiere. Gálatas 5:18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Lo comprendieron, mi familia? Si está usted guiado por el Espíritu, si el Espíritu Santo le está diciendo cada día y usted está buscando esa dirección de Dios, hacia dónde encaminar, qué pecados cambiar, qué comportamientos cambiar, qué cosas piadosas realizar, si el Espíritu está siendo la voz de Dios que está nutriendo su corazón y está dirigiendo su corazón y su vida, aquellos no están bajo la ley. Si hay un consejo hermoso que Dios nos está diciendo en este día, no vivan bajo la ley, vivan bajo la gracia. Ahora, ser guiado por el Espíritu no significa entonces que ahora podemos ir y romper la ley moral de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu jamás te llevaría a romper la ley de Dios. ¿Lo ven? Hay algunos que dicen es que estamos bajo la gracia y está pecando, entonces el Espíritu no te está guiando. Aquel que está desgraciadamente pecando y abusando de la gracia, no puede decir que está en la gracia. Porque el que está en la gracia, el que está siendo guiado por el Espíritu, va a vivir una vida justa, va a apuntar a una vida justa. El Espíritu Santo jamás le va a llevar a hacer cosas que no convienen. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Por eso es tan relevante comprender cómo es que Dios obra. Ahora tenemos que responder las preguntas. Cuando Jesús dice que Él vino a cumplir esta ley. Algunos dicen que Jesús quiso decir en que Él obedeció toda la ley. Algunos dicen que Jesús quiso decir también que la verdadera interpretación de la ley es la que Él estaba dando en el Sermón del Monte. Pero la mayoría de los comentaristas bíblicos han creído que lo que principalmente Él quiso decir, que Él era lo que la ley enseñaba. Y de esa manera Él la cumplía. O sea, que Él es el cumplimiento de la ley, encarnado. Yo cumplo la ley. Él es el cumplimiento de la ley. Por eso Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. La invitación, hermanos, es a creer. Y el que cree, obra. Jamás obras en tu vida sin creer.
Todo lo que nosotros hacemos todos los días, en lo cotidiano, en lo laboral, en las relaciones interpersonales, nuestros actos siempre están motivados por nuestra fe, por lo que creemos que es correcto, por lo que creemos que es prudente, por lo que creemos que es bueno. Nadie se vive sin presupuestos. Nadie vive y actúa sin ese patrón moral estándar que tenemos por dentro. Todos vivimos y nos movemos de esa manera. Y lo que Dios nos está diciendo, que nuestro estándar, nuestro patrón debe ser Dios y no lo que nosotros pensamos. Entonces, para tener aceptación de Dios, uno debe ser justo delante del Señor. Y esa justicia solamente es posible por medio de la obra plenaria y maravillosa que Jesús nos dio. Y yo quiero preguntarte, ¿es para ti hoy una bendición estar parado frente a Dios justificado por Cristo? Porque creo que ese es el regalo más grande que una persona puede recibir sobre este mundo. No olvidemos, hermanos, que jamás, y te lo voy a repetir 1000 veces, jamás vas a lograr justicia por lo que haces. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Sí, lo sé, pastor, lo tengo claro. Sí, pero cuando decimos en una relación interpersonal que te ofendieron, es que no me merezco esto. Síntoma, luz roja, baliza. ¿No te mereces eso? Te mereces eso y mucho más. Si crees que tus obras te hacen justo, si crees que tu bondad te pone en una posición de demandar que el otro debe tratarte mejor, estás viviendo bajo la ley y no bajo la gracia. ¿Lo estamos viendo? Hay síntomas muy claros que muestran cuando nuestro corazón ha caído de la gracia. Está viviendo por obras. Cuando, por ejemplo, pensamos que merecemos mejores tratos. Si el Señor permitiese que se nos pagara conforme a la multitud de nuestros pecados, wow, tendríamos que estar clavados contra una pared todo el día. Por eso, el día que nuestro corazón se enorgullece, que nuestro corazón piensa que ha ganado un estándar, que hemos ganado una posición de justicia frente a Dios y que eso de alguna manera debiera ser retribuido por Dios o por los demás, hemos caído de esta condición. Si lo que Dios siempre quiere es que nos volvamos al primer punto de las bienaventuranzas, que reconozcamos que somos pobres de espíritu. Cada vez que tú digas, no merezco, ¿les ha pasado o me pasa a mí nomás esa cosa? O es que no merezco esto, o es que cada vez que yo pienso eso, hay que volver a la primera base. Es vuelva a la partida. ¿Recuerdan esos juegos de dado, no? Te salió un casillero, vuelva a la partida. Bueno, cada vez que tú creas que no mereces algo, cuidado, vuelve a la partida. Revisa. Somos pobres de espíritu. Gálatas 2:16 dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y mira, la Biblia está llena de referencias de este tipo. La justicia no es por obras. La justicia no es por obras. La justicia es por la fe. Somos justificados por medio de la fe. Y eso es tan relevante recordarnos día a día a nuestro corazón. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El día que yo pongo un yugo sobre otra persona para que cumpla una ley y le pido y le exijo y me pongo pesado para exigirle a alguien que cumpla la ley, yo estoy siendo un fariseo porque yo debo cumplir entonces toda la ley. Por eso es necesario reconocer nuestra maldad, porque si no jamás trataremos a los demás con misericordia. Porque siempre creeremos que somos mejores que los demás. Y el Señor le está diciendo, cuidado,
si ustedes han comprendido qué es ser un creyente, aquel que cree y se da cuenta de sus miserias y está clamando como un pordiosero por la gracia de Dios todos los días y está intentando vivir la vida justa porque en su corazón está el anhelo de honrar a su Dios, aquella persona que está poniendo una ley, un yugo sobre otro, tiene que volver a la primera base, a darse cuenta de sus propios pecados y tener un tiempo con Dios. Cuando pasamos poco tiempo con Dios, cuando oramos poco, cuando leemos poco la Escritura, cuando no miramos la cantidad de historias y miramos y decimos, wow, este hombre mira cómo se comportó y así soy yo. Y después vemos a esta señora tanto que hizo tal cosa por acá, así soy yo. ¿Saben por qué está lleno de historias aquí? La Biblia jamás va a querer esconder la realidad humana. La Biblia, hermanos, su Biblia no esconde la realidad humana. Somos pecadores. Y necesitamos de un Dios santo que tenga misericordia de nosotros. Por eso, quien no lee la Biblia, quien no escudriña las Escrituras, rápidamente la arrogancia y el ego comienza a levantarse. Y creemos que podemos ser justos delante del Señor. Dios tenga misericordia, ¿cierto?, de nosotros. Amén. Entonces, lo que Jesús está diciendo en estos primeros textos que acabamos de leer hoy día, nos está enseñando que ni una letra, hermanos, ni una tilde de esto debe pasarse por alto, porque Dios quiere perfección. Jamás va a dejar de estar vigente lo que Dios está demandando. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero todo lo que está aquí va a ser cumplido. De cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. Y en ese contexto es que Él comienza a demandar de los hombres una vida justa. Y le dice, ¿cómo vamos a darnos cuenta que vivimos una vida justa? Los líderes religiosos de ese tiempo, hermanos, los líderes religiosos que nosotros hoy día miramos con distancia y con algún grado de crítica, hermanos, son como nosotros. Nosotros somos así. Tendemos a pensar que la ruptura de un mandamiento por aquí, por allá, una cosita poca, mire, me equivoqué, pastor, en este pecadito. Sí, pastor, pequé esta semana en este pecadito por aquí, pequé por aquí en esta otra cosita. Pensamos que esas poquitas cosas no son nada. Y creemos que hay otros que las rompen más grandes. ¿Les ha pasado o no eso, hermano? Que de repente hemos pensado, si yo no soy tan malo, si yo pequé aquí, una tilde, una comillita nomás, pastor. Me equivoqué en esta comillita del texto. El Señor dice ni una tilde, ni una coma. No se debe cumplir. Todo será cumplido y debe ser cumplido. Por eso, muchas veces tenemos esta tendencia de justificarnos moralmente frente a Dios y creemos que en algún sentido tenemos un grado de bondad. Abra su Biblia, por favor, en Santiago capítulo 2. Abra su Biblia. Santiago capítulo 2, versos 10 y 11. Santiago 2, versos 10 y 11. Dice así: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Hermanos, ¿cuántos son culpables? ¿Cuántos son culpables aquí? Fíjense. No cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Muchas personas entonces, como dije, están tratando de asumir, y a veces nosotros creyentes, hermanos, aunque hayamos escuchado 1000 veces predicaciones de la ley y la gracia, tenemos la tendencia a justificarnos y a creer que somos buenos. Tenemos esa inclinación a pensar mejor de nosotros de lo que Dios dice en su palabra. Eso no quita, hermanos, que Dios nos ama inagotablemente. Y eso es lo maravilloso de la gracia de Dios. Que a pesar de eso, Dios te ama. A pesar de eso, Dios me ama. Entonces, ¿cómo tenemos que relacionarnos nosotros los creyentes con la ley? Que es lo que el Señor está alimentando el corazón de ese pueblo que estaba escuchando en ese tiempo. Compara, por ejemplo, el asesinato con el enojo con un hermano. O el menospreciarlo o llamarlo tonto. O sea, el Señor está poniendo el estándar, está poniendo el nivel, claro. Porque la manera nuestra es decir, yo no he matado a nadie.
pero llamar tonto no es tan grave. No, el Señor inmediatamente corrige el estándar. No, decirle tonto a un hermano, pensar que él es tonto, es lo mismo para Dios que asesinarlo. Para Dios lo mismo. Las consecuencias son distintas. Si tú le dices tonto a un hermano, no te vas a ir preso cadena perpetua. Si tú matas a alguien en este país, te vas por lo menos 40 años, si te lo comprueban, 40 años preso. Las consecuencias son distintas, pero delante de Dios, que nosotros llamemos necio, fatuo a alguien, somos condenados al infierno, según la Escritura. Compara el adulterio real y físico con desear en el corazón a una mujer. Estos ejemplos, hermanos, nos está mostrando cómo el Señor eleva y pone en la posición correcta el estándar de la justicia de Dios. La justicia de Dios es elevada, que tenía una sola forma de ser pagada, que Cristo, el Santo de los Santos, viviera esta vida perfectamente y fuera a aquella cruz. Nadie más puede hacerlo. Ejemplos semejantes de esto vemos en varios textos del Sermón del Monte. Por eso el Señor está diciendo que la transformación debe ser mucho más profunda de lo que creemos. No es solo comportamiento. Dios quiere transformar nuestro corazón, porque del corazón brota todo, hermanos. Nosotros asesinamos a personas en la mente y en el corazón. Los matamos, pensamos. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, hermanos. Jeremías 4:14, y esto lo muestra el Antiguo Testamento. ¿Por qué voy a mostrar estos textos? Porque los fariseos tenían estos textos en el Antiguo Testamento. Ellos sabían que el problema era más allá que solamente comportamiento, era un tema del corazón. Jeremías 4:14, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, dice, para que seas salva. Miren, un mensaje evangelístico en el Antiguo Testamento. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. Haz cuanto permitirás, hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad. El Señor estaba mirando el corazón de su pueblo, y por eso en Jeremías dice que el corazón es engañoso. Hay un reconocimiento de las Escrituras. Por eso, hermano, Jesús está diciendo, no es que esté contradiciendo el Antiguo Testamento, Él lo está elevando, está aclarando. Cuando Él dice: oíste que fue dicho, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Hoy también, hermano, está lleno de legalistas por todos lados, que tratan de mostrar el cumplimiento de la ley. Mas el Señor dice: hay un nivel más grande que yo te estoy diciendo. No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, decía la ley. Pero os he dicho, os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿cuántos se han enojado con su hermano? Será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo o tonto quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, la sentencia por la que se comete asesinato, ¿cierto? Que rige un asesinato, que controla la ley, ¿cierto?, sobre alguien que mata a otra persona, está diciendo hoy día el Señor: ok, si tú te enojaste con alguien, culpable de asesinato. Esto es tan relevante, hermanos, que Dios le dice a alguien que si quieres servir a Dios y adorarle, si tú quieres servir al Señor y adorarle, primero debes estar atento a las cosas que están en tu corazón. Si tú de verdad quieres servir a Dios y adorarle genuinamente, hay que revisar el corazón. Porque Dios quiere algo puro, verdadero. Y Dios entiende y sabe el corazón que tenemos. Por eso vino Cristo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No, es que venga él. ¿Qué? No, que venga él o ella a pedirme perdón porque no me saludó. Se hizo la loca el otro día y no me saludó. Anda, tú tienes algo contra ella. Si tú quieres ofrendar y eres así, estás siendo una farisea. Ese es el comportamiento que el Señor quiere que tratemos. Porque podemos externamente mostrar una cara de santidad como los fariseos, mas el Señor quiere nuestro corazón.
Lo estamos viendo mi familia. Por eso, dice, si tienes problema con alguien, con un adversario, anda y arréglate antes que vaya y le diga al Señor, mira, este cristiano no quiere arreglar el problema. Tenemos un problema y el Señor, yo intenté arreglarlo. Fui donde esta persona, le pedí perdón, pero ella no quiere. Antes que pase eso, porque quien va a entrar sobre tu vida es Dios. Antes que esa persona diga, yo hice todo lo posible, Señor, por arreglar esta relación, pero esta persona no quiso. Antes que diga eso, porque quien va a resolver el problema ya no va a ser ella, va a ser Dios. Lo estamos viendo. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Antes que el adversario le diga a Dios, yo ya lo intenté, y que Dios traiga justicia, el Señor dice, ve y reconcíliate. Porque no sirven tus obras externas, no sirve tu ofrenda, no sirve que cantes y que alabe al Señor aquí con gozo, si su corazón está así. No sirve de nada. Eso es paja molida que se la lleva el viento. Dios no quiere esa adoración. Dios pisotea esa adoración. Por eso es tan relevante, hermanos, lo que el Señor está diciendo aquí, que la justicia tiene que nacer, la vida justa tiene que nacer de un corazón que sabe que es pobre de espíritu, que llora por sus propios pecados, que es misericordioso con los demás y que quiere una vida distinta en su corazón. ¿Lo estamos viendo, amados? Para eso vino Cristo. Cristo no vino por menos. Cristo no vino para que fuéramos un montón de fariseos religiosos que vamos al culto a cantar y alegrarnos nosotros. Cristo no sacrificó su sangre para vivir la vida para mí. Cristo murió para que viviéramos para afuera. ¿Saben, hermanos? ¿Cómo era el corazón de Adán y Eva antes de la caída? Hacia afuera. Hacia Dios y hacia los demás. ¿Cómo es después de la caída? Hacia adentro. Ya no hacia Dios ni hacia los demás. Egocéntrico. Y eso es lo que el Señor quiere sanar. Eso es lo que el Señor quiere restaurar. ¿Y cómo se hace? Por la fe, en la palabra, viviendo, intentando trabajar una vida justa. Y que cuando no podemos, mis hermanos, el Señor nos va a ayudar. Por eso dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Nuevamente le refiere las tradiciones a los fariseos también. Los fariseos ya inventaban nombres. Ok, ya esta mujer ya no me gustó, quiero otra. Carta de divorcio, la repudio y cambio mujer. Entonces, para no cometer adulterio y meterse con otra mientras estaban casados, se divorciaban porque no, la repudiaba por cualquier cosa. No me gustó, la comida es muy salada, chao. Otra, venga otra. Y después tenía deseo con otra mujer. Entonces, para no cometer adulterio y cumplir la ley, vamos, carta de divorcio de nuevo. Y cambio, y cambio. La cosa era cumplir la ley. El Señor quiere más que el cumplimiento de la ley. Quiere nuestro corazón. Y si no entendemos eso, lamentablemente muchos creyeron que eran creyentes. Y muchos ese día le dirán al Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos esto, hicimos esto. El Señor te va a decir, apártate de mí, yo nunca te conocí. Un testimonio claro de un creyente es aquel que camina hacia la santidad de su corazón. No es perfecto, pero entiende cómo se vive la justificación por la fe y apunta a una vida diferente. Por eso debemos advertir, hermanos, y yo debo advertir a mi vida y a la vida de ustedes en este día, que tenemos que dejar de acariciar pensamientos y cultivarlos en la mente, porque esas ideas que están fuera de la palabra del Señor un día dan fruto. Si nosotros atesoramos ideas que están en contra de la palabra, un día nos van a arrastrar. Y eso es lo que el Señor nos está advirtiendo. Por eso el Señor habla de esta radicalidad. Si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sácalo. Si esa manera de pensar, de ese paradigma relacional con los hermanos, con la iglesia, ese paradigma de administración del dinero, ese paradigma de administración de tu tiempo, cualquier paradigma que tú tengas, lo abrazas, lo atesoras ese día, un día te aleja de la voluntad del Señor. Y eso trae consecuencias, hermano. Sobre ti, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre todo tu entorno. El Señor quiere librarnos. Por eso dice, si te es ocasión de caer, sácalo, cambia. Pues es mejor que se pierda uno de tus miembros que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno.
No sé si ustedes lo sabían, pero en la historia hubo personas que entendieron este texto literalmente. Y de verdad se cortaron miembros. Hay un famoso escritor cristiano, ¿cierto? De los primeros, de los padres de la iglesia, se llama Orígenes. Orígenes, hermanos, que vivió en el segundo siglo, él se cortó los testículos por la lujuria sexual. Y él creía que de esa manera ya no iba a tener líbido, deseo. Igual. Otros se arrancan a los monasterios, pensando que ahí van a estar libres del pecado. Otros piensan que alejándose de las personas ya no van a pecar, de murmurar, pecan igual. ¿Lo estamos viendo? El problema no está dentro. A veces hacemos muralla. Es como le explicábamos en el seminario a los padres. A veces protegemos a nuestros hijos y queremos hacer una muralla para que nadie los toque, este mundo no los contamine. Y hacemos muralla y ponemos llaves y cañones para afuera. Y no nos dimos cuenta que dejamos encerrado al alien dentro. Alien está dentro. El propio corazón de tus hijos y el tuyo y el mío son peligrosos. Por eso Dios quiere una vida diferente a través de una transformación profunda del corazón. Otros en la historia se cortaron las manos, se sacaron ojos, etc. Lo que Jesús está tratando realmente de enseñarnos, hermanos, es que necesitamos ganar dominio sobre el pecado. En nuestras acciones, con el foco de trabajar en nuestro corazón. Abra su Biblia, por favor, en Lucas 13, 24 al 28. Lucas 13, 24 al 28. Dice así. Lucas 13, 24 al 28. ¿Cómo dice ahí? Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Pero pastor, ¿no es que la salvación es por gracia? Sí. Por gracia fuiste perdonado, por gracia fuiste justificado, mas Dios ahora te dice, esfuérzate, apunta tu corazón, obra conforme a lo que Dios dice en su palabra. Y cuando tú no puedes entrar y lo que tú no puedes hacer, yo te ayudo. Esfuérzate por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empiece a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. No te conozco. Aló, si yo iba a la iglesia todos los domingos. Abre. No te conozco. No sé quién eres. ¿De dónde eres? Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste, estábamos contigo. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Ese era el mensaje que el Señor quería darle a la iglesia, a su pueblo, como hoy día nosotros. Si de verdad Cristo mora en nosotros, si de verdad su sacrificio es real en nuestro corazón, eso va a tener fruto en nuestra vida. Eso va a tener fruto. Y ese fruto será un fruto notorio. Será un fruto que será una luz en este mundo. Una lámpara. Será sal sobre la tierra que permitirá que esta sociedad no se siga corrompiendo. Ese es el llamado de Dios a su pueblo. ¿Sabían ustedes que hay estadísticas que el 88%, por ejemplo, de los católicos, son estadísticas reales, el 88% de los católicos creen que si las personas son generalmente buenas y hacen cosas buenas a los demás en esta vida, pueden ganar un lugar en el cielo cuando se mueran? El 88% del católico romano. Entre los bautistas, como podríamos definirnos nosotros doctrinalmente hablando, la cifra es de un 27 a un 30%. Todavía hay personas que creen que podemos ser buenos y ganarnos un lugar de salvación. Pero también hay otros extremos, que algunos creen que se la pueden ganar haciendo cosas buenas, viviendo la vida en la iglesia, dando lo que hay que dar,
haciendo más o menos ciertas cosas. Si creemos que con eso estamos bien, estamos creyendo que algunas tildes, algunas comas de la ley se pueden saltar. El Señor no quiere que ninguna de esas comas se salte. Esa fue la actitud de las personas en el tiempo religioso en el cual Cristo nuestro Señor llegó. Hoy vivimos en una época muy parecida, hermanos. Y el Señor nos está llamando en este día que si decimos creer en Cristo, reconozcamos la profunda necesidad que tenemos de Él y nos apartemos del mal. Nos apartemos del mal. Que dejemos de pensar cosas distintas a las que Dios quiere que pensemos. Que dejemos de hablar cosas que Dios no quiere que hablemos. Que dejemos de hacer cosas que Dios no quiere que hagamos. ¿Cuántos lo han recibido? Amén. Por eso, hermanos queridos, el Señor nos invita a través de este sermón a vivir en justicia delante de los hombres, con un corazón sincero, no perfecto, pero que no deja de apuntar a la santificación. Eso se va a ver en nuestros matrimonios, se va a ver en la relación con los demás, se va a ver en nuestras obras. Y no es que tengamos que impresionarnos unos con otros, sino que a quien tenemos que honrar y agradar es al Señor. Lo cantábamos delante, ¿no? Quiero ser un adorador. Quiero ser un adorador. Que te agrade, Señor. Que te agrade. Y no es que, fíjense, es como una cosa bien extraña. Es como decir, Señor, te quiero agradar, quiero, pero sé que no puedo. Sé que nunca te voy a agradar como Cristo te agradó, pero yo quiero agradarte. Yo quiero tener una vida distinta, Señor. Yo quiero ser diferente. Eso es lo que el Señor está pidiendo en este día a todos nosotros. Ese es el llamado de la justicia. Esa es la vida de justicia. Esa es la vida justa. Esa es la vida que el Señor llama vida justa. Una vida que apunta a una vida diferente que está en proceso de cambio. Lo que el Señor, como les vuelvo a repetir, va a mirar no es cuán perfecto eres, es cuán inclinado y esforzado estás haciendo para vivir la vida justa. Porque eso habla de tus motivaciones. Habla de las reales motivaciones que tenemos dentro de nuestro corazón. ¿Cuántos quieren honrar a su Señor? ¿Cuántos quieren agradarle? Vamos a trabajar en eso. A veces hay cristianos místicos que dicen, yo quiero agradar al Señor y estoy esperando que el Señor me guíe a hacer lo que tengo que hacer. Estoy esperando que Él mueva mi mano para hacerlo bien. Estoy esperando que el Señor me tape la boca para dejar de murmurar. Estoy esperando que el Señor me tape la boca. No. Eso es misticismo, paganismo. Eso no es cristianismo. El cristianismo es, ya te dije lo que yo hice por ti, te he dicho dónde estoy en tu corazón y te he dicho cuál es el camino que tú tienes que andar. Y mientras andes, yo te ayudo. ¿Lo estamos viendo? Eso es cristianismo. Lo otro es un tipo de misticismo pagano de creer que el Señor nos va a dirigir y nos va a hacer lo que en nuestro corazón no queremos hacer. Cuando nosotros queremos hacer y nos doblegamos a la voluntad, lo vamos a hacer. Cuando le decimos, Señor, me arrepiento de esto, cambia mi corazón, Señor, ahora quiero. Y tú te vas a dar cuenta cómo nuestro corazón y tu corazón van a empezar a cambiar. Las motivaciones más profundas de tu corazón van a comenzar a cambiar. Porque eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo, cuando nosotros también nos esforzamos en ese camino. Bien, mis hermanos, vamos a orar al Señor.